El 24 de agosto celebramos en la iglesia a uno de los 12 apóstoles, San Bartolomé. Y a muchos llama la atención que en el Evangelio, en esta Santa Misa dedicada al apóstol San Bartolomé, leemos un pasaje del Evangelio según San Juan, en el que se nos cuenta del apóstol Natanael. En aquel tiempo Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó: ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó: ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Este evangelio confunde a muchos, sobre todo en la fiesta de San Bartolomé, porque cuando leemos las listas de apóstoles que presentan los evangelistas sinópticos Mateo, Marcos y Lucas, encontramos a los siguientes 12. Te leo la relación que hace Mateo, que de hecho los agrupa de 2 en 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés. Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el publicano. Santiago el de Alfeo y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote el que le entregó. Los 3 evangelistas sinópticos son consistentes en estos nombres. Dan algunos detalles. Por ejemplo, en este caso Mateo dice que Mateo, es decir, él mismo, era publicano, o sea, recaudador de impuestos. Marcos dice que Santiago el de Zebedeo y Juan, Jesús les dio el apodo de Boanerges, que significa hijos del trueno. Y Lucas dice del segundo Simón, que era llamado el Zelota. Dan detalles los evangelistas, pero son consistentes en la lista de 12, y si pusiste atención, no mencionan a ningún Natanael. Entonces, ¿de dónde sacó Juan ese apóstol número 13? No te vayas, ahora te lo cuento. Según San Mateo, Judas murió ahorcado. Pero en los Hechos de los Apóstoles, San Pedro cuenta una historia muy diferente que además toda Jerusalén conocía. ¿Cómo murió Judas en verdad? ¿Por qué hay 2 relatos tan diferentes? ¿Qué sentido tiene para el Evangelio la forma en que Judas murió? Conoce las respuestas en el libro de tu servidor Mauricio Pérez, titulado Judas, traidor o instrumento de Dios, disponible en Kindle y en edición impresa. Judas, traidor o instrumento de Dios. Adquiérelo en Amazon o en semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Pues resulta que Natanael y Bartolomé son el mismo. Sí, son el mismo. ¿Por qué tienen 2 nombres diferentes? No es que tengan 2 nombres diferentes, es que el nombre que da Juan en su evangelio es el nombre propio del apóstol, Natanael, en tanto que el nombre que dan los evangelistas sinópticos, Bartolomé, es el apellido, sí, es el apellido en arameo y significa hijo de Ptolomeo. Bar en arameo significa hijo de. En hebreo sería Ben. Ben significa hijo de, pero en arameo se dice Bar. Entonces Natanael, Bartolomé es el mismo. Y en efecto celebramos a este apóstol en este día 24 de agosto. Y me llama la atención el pasaje del Evangelio según San Juan en el que se habla acerca de su elección por diferentes razones. Y es por lo que siempre conviene aplicar el método del análisis narrativo a una perícopa del Evangelio. Vamos viendo la secuencia de eventos, por supuesto comprendemos quiénes son los personajes que intervienen en la perícopa y de qué manera interactúan unos con otros. Eso es muy muy importante. Vemos aquí que aparece Felipe, aparece Natanael y aparece Jesús. Lo primero que me llama la atención es que Felipe, que ya conoce a Jesús, no se lo queda. Va y lo comparte con Natanael, pero no solo le cuenta, mucho más importante, lo trae. De alguna manera Felipe intuye que Natanael es de los buenos, que Natanael tiene que formar parte de ese equipo que está formando Jesús, y por eso lo lleva. Otra cosa que me llama la atención es que Natanael responde movido por un prejuicio.
un prejuicio. ¿Cómo alguien de ese villorrio tan insignificante que se llama Nazaret, cómo de ahí va a salir algo bueno? Aún así, Felipe le dice, tú ven y verás. Lo siguiente que me llama la atención es la reacción de Jesús al ver a Natanael venir. De inmediato declara, este es un verdadero israelita. Y después explica por qué. Es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Me llama la atención porque a pesar del prejuicio en su contra que había tenido Natanael, eso a Jesús no le importó. No le importó el prejuicio. A pesar del prejuicio de Natanael, Jesús se fijaba en algo mucho más importante. Es un verdadero israelita y lo llama verdadero porque en él no hay doblez. ¿Cómo era un verdadero israelita ante los ojos de los israelitas? Era alguien que cumplía con la ley de Dios por completo, sin dobleces, sin decir una cosa pero hacer otra. Eso lo hacían los fariseos. Pero los israelitas verdaderos, como dice Jesús, eran los que cumplían con la ley de Dios tal cual, sin dobleces. Y es que cumplir la ley de Dios a fin de cuentas significa cumplir con la voluntad de Dios. Y para Jesús eso es lo importante. Y esa es la razón por la que él ve en Natanael Bartolomé a alguien que tiene lo necesario para ser uno de los 12. Y por eso lo escoge, a pesar de sus prejuicios que en este caso a Jesús no le importó. Él ya estaba acostumbrado a fin de cuentas a que pensaran mal de él por el simple hecho de venir de Nazaret y por el simple hecho de ser hijo adoptivo, aunque eso no lo sabía la gente, pero a fin de cuentas hijo de un carpintero o de un artesano, José a fin de cuentas, José de Nazaret. También me llama la atención cómo intuye en su corazón Natanael quién es Jesús una vez que lo encuentra cara a cara. Lo debió sacudir firmemente. Y a fin de cuentas, fíjate que acaba siendo también una especie de bofetada con guante blanco la que le da Jesús a Natanael, porque primero Natanael duda de él por el hecho de venir de Nazaret, y después le deja claro quién es. Le deja claro quién es cuando dice, este es un verdadero israelita. ¿Qué habrá pensado en ese momento Natanael? Imagínate, después de haber pensado mal de Jesús, ¿qué habrá sentido en ese momento? Cuando le dijo, este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Yo creo que ha de haber dicho, gulp, traga mi tierra. Yo que acabo de prejuzgarlo y resulta que en efecto es quien me dijo Natanael, porque Natanael me dijo que es aquel de quien escribió Moisés y es aquel de quien escribieron los profetas. Y bastó con ver el rostro de Jesús, bastó con sentir su mirada para sentir que en efecto era él. Y ya una vez que le dice, ¿de dónde me conoces o qué? Pues porque te vi en la higuera, declara él ya, maestro, fíjate, 3 títulos que le da, y 3 títulos mesiánicos. Le dice, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. En ese momento, Natanael Bartolomé reconoce a Jesús como el Mesías, dándole estos 3 títulos, Maestro, Hijo de Dios y Rey de Israel. Y a lo mejor se quedó pensando, ojalá que no haya escuchado que dije que cómo podía venir algo bueno de Nazaret. Me llama la atención esta historia, me causa un poco de risa, pero realmente lo que rescato de ella es eso. 1, que Natanael, después de conocer a Jesús, no se lo queda para sí, va y lo comparte y trae a uno de sus amigos que él sabe que puede ser uno de sus fieles seguidores. Llama la atención que, bueno, todos somos humanos y se puede ser alguien sin dobleces, pero a fin de cuentas se pueden tener prejuicios y los prejuicios las más de las veces son equivocados, como resulta en este caso. Otra cosa que me llama la atención es que a Jesús no le importan esos prejuicios. Lo que él quiere es precisamente alguien que sea de una sola pieza, alguien que no diga una cosa y haga otra, alguien que haga la voluntad de Dios sin dobleces. Y con todo esto Jesús puede formar a un apóstol y a un santo, ese santo al que celebramos en este día, 24 de agosto, San Natanael Bartolomé. Que ruegue por nosotros. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.